Bienvenidos a Labor, Trabajo y Acción. Hoy aplicaremos a Hannah Arendt. Labor es sobrevivir. Trabajo construye el mundo. Descubre la acción. La acción permite que las personas aparezcan como sujetos. Sin ella, las relaciones se reducen a roles. Con acción emerge el conflicto creador. Bueno, después de esas introducciones a esta presentación / podcast, vamos a hablar ahora sobre el labor, trabajo y acción, que son clave para entender las organizaciones de hoy en día. Bueno, esto es básicamente divulgación académica. Nuevamente, muchas gracias por sintonizar el video podcast. Pueden utilizarlo como podcast o como video podcast, ya dependerá de su tiempo. Y pues bueno, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a este espacio de reflexión organizacional. Hoy quisiera explorar contigo las ideas de Hannah Arendt, una de las filósofas políticas más importantes en el siglo XX. También vamos a explorar y aplicar a algo que nos toca casi a todos, que es la vida dentro de las organizaciones. Y pues bueno, primero quiero empezar con esta premisa, introducirlos a este trabajo con la siguiente premisa. ¿Alguna vez has sentido que tu trabajo es solo repetir tareas sin fin? Como por ejemplo, despertarte en las mañanas y tender tu cama o limpiar tu casa 2 veces por semana. Digamos que todas estas son tareas que pertenecen a una labor que es repetitiva. ¿Alguna vez has sentido que produces algo tangible pero sin algún reconocimiento? Como por ejemplo, no sé, quizás lavar tu ropa. Y pues bueno, por lavar tu ropa tal vez puedas llegar a recibir algún reconocimiento por parte de alguna persona cercana que te llegue a oler y que te diga, hueles muy bien. Y pues ya está, ¿no? Pero recibir un reconocimiento por ello que sea tangible es algo que no todos recibimos. Al menos personalmente no. Cuando yo lavo mi ropa no recibo un reconocimiento por ello. Fuera de lo que ya mencioné, ¿no? Este reconocimiento verbal que me han dado mis amistades, como de, hoy hueles muy bien, hueles a Suavitel, por ejemplo. Pero bueno, también otra pregunta que quisiera hacerte es que si has vivido momentos donde una palabra o decisión cambió todo en tu equipo. Si tuviste, no sé, algún trabajo y tenías que hacer una presentación, pero después te lo cambiaron a que es un podcast y digamos que este trabajo en equipo pues no tiene a todos los miembros reunidos para poder ejecutar la indicación. Entonces, digamos que hay una decisión que cambió el proyecto, ¿no? Y tal vez unos ya empezaron con el proyecto, pero están haciendo una presentación, en realidad tendrían que estar haciendo un video. Entonces, eso es básicamente las premisas o las preguntas premisa de lo que va a ir este episodio, porque vamos a hablar, como ya mencioné, de labor, trabajo y acción. Agradezco muchísimo la materia, la licenciatura en administración de este primer semestre, la materia de teoría del conocimiento. La unidad habla sobre la acción humana. Mi nombre es Julio Abraham Prieto Valdés y vamos a empezar. Aquí no he agregado el link al video podcast porque no tenemos un link aún generado de YouTube, pero bueno, vamos a iniciar. ¿Quién fue Hannah Arendt? Porque yo estoy sacando todo este podcast de ella básicamente. Y de sus formas de pensar. También hay otras referencias y también habrá una sección de referencias, pero respecto a Hannah, ella es una de las pensadoras más influyentes del siglo XX, como ya nos lo dice la slide o sí, yo les llamo slides, o la diapositiva, porque ella analiza la vida activa o la vida activa y cómo es que las actividades humanas definen a nuestra existencia. Entonces vamos a aclarar con nuestras propias palabras lo que Arendt entiende por cada actividad. Empezando por el labor, pues bueno, aquí ya tenemos una pequeña leyenda que habla de que su enfoque nos permite cuestionar si estamos siendo humanos en nuestras organizaciones o simplemente piezas de una maquinaria. Muy bien, vamos con la siguiente.
Ahora, sobre la vida activa, que es de lo que nos habla Hannah. em, Existen 3 dimensiones de la condición humana. De hecho, existen más ahora, pero en ese entonces se definían por estas 3. La labor es la actividad asociada a lo biológico o a la supervivencia. Es cíclica, repetitiva y nunca termina. Ejemplos clásicos pueden ser lavarte los dientes, limpiar, cocinar, cultivar algo en tu huerto urbano, pero también en la oficina podría ser contestar correos, llenar reportes diarios o que haya una labor sin sentido o sin mayor sentido que sea sobrevivir al día. Su producto se consume rápido. Como ya lo dice aquí la diapositiva, pues es el ciclo de supervivencia biológica, actividades repetitivas y necesarias para la vida. En cuanto al trabajo, en cambio, produce objetos duraderos. Esta es la actividad del Homo faber, que significa que el ser humano es fabricante o humano fabricante. Da lugar a un mundo artificial donde existen herramientas, casas, puentes, software, am, entre otras. Y el trabajo tiene un inicio y un fin. Se diseña, se ejecuta y se termina. Su producto permanece en el tiempo. Un ejemplo podría ser la Glorieta de los Insurgentes o el propio metro de la Ciudad de México. Eso es trabajo, porque fue la creación de objetos que perduran en el tiempo y que al mismo tiempo conforman el mundo artificial y estable. Después tenemos a la acción, que es la más elevada para Arendt o Hannah Arendt, porque esta actividad es política por excelencia y ocurre entre personas, mediante el discurso y la iniciativa. La acción revela quiénes somos, no qué somos. Es imprevisible, irreversible, pero funda relaciones. Un ejemplo puede ser proponer un cambio radical en la empresa, defender un valor, iniciar un proyecto o también tener un proyecto colectivo que no está editado, que está inédito. Las diferencias clave pues es que la labor mantiene la vida, el trabajo construye el mundo y la acción crea historia y sentido compartido. Muy bien, continuando con esto, vamos a hablar ahora sobre su aplicación a las organizaciones, porque aplicando esto en las organizaciones contemporáneas, pues hoy en día predomina la labor y el trabajo, pero especialmente la labor disfrazada de trabajo. En muchas empresas predominan rutinas sin fin, ¿no? Por ejemplo, las empresas de suministro, de cadena de suministro como DHL, donde especialmente la labor está disfrazada por trabajo, pero hay rutinas que no tienen un fin y procesos productivos que tampoco tienen un fin, como por ejemplo abastecer la producción con los insumos necesarios para la creación de prendas de vestir. Entonces, la iniciativa de esto siempre va a ser que se vuelva a hacer y repetir todo hasta que el proyecto cese, hasta que haya una acción que detenga al labor, pero no un labor que detenga a la acción. Entonces, bueno, claro, obviamente, como son tareas repetitivas y humanas, pueden existir errores y dentro de estos errores puede afectarse o verse afectada la operación, lo que puede llevar, sin duda, a que el proyecto se dé por terminado y que la operación sea reasignada a una nueva labor. Pero la labor es básicamente la dimensión de la repetición. En el entorno organizacional se puede ver como tareas administrativas y reportes diarios, gestión de emails o incluso procesos que no construyan nada permanente y deben reiniciarse cada día, como por ejemplo que tú cheques en tu trabajo al llegar. Todo eso es labor y es supervivencia biológica. Em, Pasando a lo siguiente sobre el trabajo. Bueno, sin la acción se vuelven máquinas vacías cuando predomina la labor y el trabajo. Cuando no hay una acción y solamente hay labor y trabajo, podemos decir que estamos hablando de una planta que produce lápices, ¿no? Porque la acción es impredecible y las organizaciones aman el control, pero sin la acción se vuelven máquinas vacías y si tu único proceso a realizar es realizar un lápiz o realizar lápices por montón en el día, ¿qué pasa cuando
ya no se están vendiendo esos lápices y por lo contrario se está aumentando el gasto de producción para estos lápices. La madera que viene del bosque ya no es suficiente y ahora tenemos que irnos a otro bosque para seguir produciendo lápices. Aquí es donde entra el trabajo, la dimensión de la estabilidad. ¿Por qué? Porque nos habla de objetos duraderos. Obviamente no existe un árbol infinito, pero existe la posibilidad de plantar más árboles a su vez que estamos o forestándolos para reforestar la misma área donde estamos obteniendo este recurso, porque crea un mundo de objetos duraderos y tiene un inicio y un fin claro, la vida del árbol. Y pues obviamente darle como tal pues el recurso a la empresa para que pueda seguir construyendo. Entonces, ¿qué papel cumple la acción en la dinámica entre personas? Pues la acción es lo que permite que las personas aparezcan como sujetos y no como recursos. Cuando alguien actúa, inicia algo nuevo, plantea una crítica ética y sugiere un giro estratégico. Como por ejemplo, que en vez de producir lápices de esa madera, podamos producirlos de una madera más barata. Sin acción, las relaciones se reducen a roles y procesos. Em, con acción emergen el liderazgo genuino, la confianza y también el conflicto, pero respecto a la dimensión de la estabilidad o el trabajo, siempre vamos a verlo en el entorno organizacional como proyectos específicos y diseños de estrategias, entregables tangibles que permanecen en el tiempo, como podría ser un estado de resultados, y también el trabajador ve el resultado de su esfuerzo por fuera de sí mismo. Ahora, hablando de la acción. Bueno, existen ciertas consecuencias de privilegiar solo al labor o solo al trabajo. Si privilegias solo al labor, la organización se vuelve un lugar deshumanizado, agotador y la gente no se ve o no encuentra el sentido dentro de las empresas. Solo cansancio cíclico, alta rotación, apatía y demasiado burnout. Si privilegias solo al trabajo, tendrás objetos bien hechos, pero sin innovación radical. No habrá capacidad de responder a cambios imprevistos, como por ejemplo que salgan lápices más baratos de otra marca. La organización será eficiente hasta que el contexto cambie y nadie sepa cómo actuar en conjunto. Sin acción no hay verdadera política interna ni adaptación creativa. Entonces esto nos habla de la acción como una dimensión de la pluralidad. Hay un ámbito político y colectivo y ocurre cuando nos comunicamos con otros e iniciamos algo nuevo. En el entorno organizacional esto se ve como debates y toma de decisiones estratégicas, ejecutar esas decisiones estratégicas, no solamente debatirlas, sino ejecutarlas, llevarlas a la acción. En momentos de innovación y revelación de equipo, y el espacio donde florece la pluralidad, que pues como ya sabemos es la diferencia entre las ideas. Hay una comparativa que me gustaría hacer porque pues es muy distinta cada una de ellas, tanto el labor, el trabajo y la acción, porque pues una nos habla de la necesidad, que es básicamente las actividades cíclicas y vitales que no dejan huella permanente, como tomar agua y pues se enfoca en el mantenimiento de la vida. Hay rutinas diarias que componen a una empresa, como por ejemplo que haya un servicio de atención a clientes todos los días y que tú puedas llamar para obtener atención. Eso es labor, porque es una actividad cíclica, pero que también es vital. Para que tú como cliente seas escuchado, debe existir un área encargada de la atención a los clientes. El trabajo nos habla de la utilidad, que es básicamente la fabricación de un mundo artificial de objetos duraderos con un inicio y un fin claros. Por ejemplo, obtener un producto de la marca Eternal Secret, ¿no? Podría ser un bálsamo labial, por ejemplo, que tiene acción de FPS 15, que lo cual te cubre del sol un poquito. Hablando referente al trabajo, pues el trabajo solo es la elaboración de este producto y ya está. Pero ahora, hablando sobre la acción, hablamos de una interacción de libertad política entre humanos que revela la identidad y crea natalidad. Hay innovación y obviamente hay un debate. Siempre existirá en todas las organizaciones y todas las personas que buscan organizarse una trampa de productividad. Y esto es básicamente que la eficiencia sofoque a la creatividad, porque las organizaciones reducen la acción y el trabajo a mera labor y solamente delegan actividades a sus empleados y ya está.
En esto convertimos todo en tareas repetitivas y el riesgo siempre es perder el sentido, la creatividad y la capacidad de iniciar lo inesperado o la natalidad. Aquí se puede ver que existe siempre una balanza entre estas. Me costó bastante quitarle el fondo, una disculpa, pero bueno, tenemos el tiempo, las prioridades y la energía. Tiene que haber una estabilidad entre esto para poder calcular la productividad real que estamos generando, porque a lo mejor hoy en día la energía es mayor porque se están priorizando la labor, pero, y se está optimizando el tiempo, pero eso no refleja la productividad real promedio a largo plazo de los empleados. Eso solamente va a generar una productividad que podríamos decir es trimestral. Y después de este periodo, lo que se evalúe, pues obviamente va a haber muchas variaciones que tomar en cuenta, pero como ya lo decíamos hace un momento, el riesgo es que se pierda el sentido, la creatividad y la capacidad de iniciar lo inesperado. En cuanto a la natalidad, me encanta este tema, la verdad, ya estoy a nada de cerrar, una disculpa por tantísimo tiempo, porque la natalidad es básicamente la acción o el milagro de que alguien nuevo aparezca en el mundo y comience con algo inesperado, basado en lo que nos dice Hannah. También quiero agradecer muchísimo a Gemini Pro por los videos iniciales y por esto en específico, porque esta diapositiva específicamente yo no la hice, la hizo mi compañero Gemini y quedó bastante bien. Esta, sin embargo, es una gran diapositiva porque nos hace y abre la pregunta de cuál de estas tres actividades es más necesaria para hoy o hoy en día en las organizaciones. Yo diría que es la acción, porque vivimos en un entorno de cambios veloces, dilemas éticos y necesidades sin sentido. Bueno, necesidades de sentido. Necesidad de sentido es básicamente lo que abarca hoy en día la mayoría de organizaciones. Y la labor y el trabajo, claro, son indispensables. No se vive sin ellos. No se produce bienes sin ellos, pero sin la acción las organizaciones pierden su capacidad de renovarse, de discutir sus fines, de incluir la voz de sus miembros en todas las decisiones que se toman. Y la acción es lo que permite que un equipo no solo funcione, sino que signifique. Es la base del compromiso genuino, la innovación disruptiva y la resiliencia colectiva. Así que si tú eres una persona que está viendo esto y diriges o trabajas en una organización, pregúntate, ¿dejamos espacio para la acción o hemos reducido todo a labor y trabajo? Eso es muy, muy, muy importante. Y pues bueno, aquí venimos a ver una pequeña comparación entre las tres. Y al mismo tiempo, porque la acción es la más importante, personalmente hablando. Y bueno, muchas gracias por escucharnos. Aquí nuevamente planteamos la pregunta de hace un momento, que es ¿cuál de estas tres actividades es más necesaria para las organizaciones hoy en día? En la diapositiva anterior analizamos un poco sobre la acción, el encuentro humano y pues la capacidad del equipo para iniciar. Al final, como mencioné, tenemos aquí nuestras referencias. Gracias por escuchar. Este podcast fue elaborado a partir de la labor, el trabajo y la acción de Hannah Arendt. Nos escuchamos en un próximo, quizás no, episodio. Y muchísimas gracias por todo. Hasta luego.